Arizona, 1872. Un viento implacable, cargado de arena y ecos de promesas rotas, barría las calles de Pueblo del Sol Caído, un enclave fronterizo donde la vida y la muerte danzaban al son de un mezcal turbio y la ambición sin escrúpulos. Era jueves por la tarde y el sol caía a plomo sobre el salón del último suspiro, único refugio para los desterrados y los soñadores, un lugar donde las sombras se alargaban con los vicios de los hombres. Adentro, una media docena de parroquianos, ebrios de licor barato y fantasías de grandeza, vociferaban entre risotadas groseras y el choque de vasos contra la barra mugrienta. El aire espeso olía a sudor, tabaco rancio y un miedo ancestral que se disfrazaba de moral. Dicen que la llorona de las cicatrices sigue rondando, farfulló uno, con los ojos inyectados en sangre y una mirada furtiva hacia la puerta, que se esconde bajo un velo negro y que su cara está quemada por el mismísimo infierno. Yo la vi anoche junto al pozo viejo, mi mula se espantó como si hubiera visto al diablo en persona, y no fue por el mezcal, añadió otro, soltando una carcajada áspera. Hay que acabar con esa bruja antes de que nos pudra la tierra. Desde que apareció, las cosechas ya no dan maíz, escupió un tercero, mientras las risas roncas se elevaban por sobre la música desafinada del viejo piano del salón, un lamento lúgubre que se perdía en el silencio del desierto. Afuera, la tarde agonizaba lentamente sobre el polvo. Una figura vestida de negro, esbelta como la sombra de un cactus al anochecer, cruzaba la plaza con pasos lentos y decididos. Su rostro estaba oculto tras un velo tupido, de tejido grueso, que caía hasta el pecho, ocultando cualquier rasgo y disimulando su identidad. Isabella había llegado a Pueblo del Sol Caído hacía apenas unas semanas. Apareció sola, como surgida de la bruma del desierto, ofreciendo sus conocimientos en hierbas curativas y brindando ayuda a quien no le temiera a la superstición. Pero los susurros sobre su pasado crecieron como una plaga, alimentados por la ignorancia y el miedo. Las miradas se tornaron piedras, y la curiosidad inicial se transformó en rechazo. Nadie conocía su historia completa, solo los rumores que se propagaban como la pólvora. Que había escapado de un intento de ejecución en otro pueblo, que su rostro era la prueba del castigo divino, un sello de su maldad inherente. Esa tarde, Isabella solo buscaba un mendrugo de pan y un plato de caldo humeante para enfrentar la fría noche que se avecinaba. Se acercó a la entrada del salón del último suspiro con su canasta vacía en el brazo, una imagen de humildad y necesidad. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, una mano tosca y pesada la agarró del brazo con fuerza brutal. ¿Y tú qué haces aquí, bruja? ¿Crees que puedes pasearte entre nosotros como si nada hubiera pasado? Isabella intentó zafarse, pero otro hombre, corpulento y con el aliento a alcohol, ya se había acercado, bloqueando su escape. Entre risas crueles y empujones, uno de ellos, con un movimiento rápido y despiadado, le arrancó el velo de un tirón seco. El grito que brotó de la multitud fue un rugido de horror y asco, una exclamación unánime de pavor. «Dios mío», exclamó una mujer, llevándose las manos al rostro como si quisiera borrar la imagen. «Es ella. La que tiene la cara del infierno». Las cicatrices, un laberinto de piel arrugada y tensa por quemaduras pasadas, cubrían gran parte de su rostro. Una línea irregular y retorcida descendía por su mejilla derecha hasta la mandíbula, como una marca imborrable de su dolor. Ella no gritó. Solo retrocedió, cubriéndose instintivamente con los brazos, como si sus propios miembros pudieran protegerla de la avalancha de odio. Pero no le dieron tiempo. Un primer golpe, un puñetazo cerrado, llegó como un rayo al estómago, vaciando sus pulmones. A este le siguió una patada certera que la hizo caer al suelo con un gemido ahogado. Alguien tiró de su cabello con brutalidad. Otros le arrojaron piedras pequeñas que rebotaban en su cuerpo, tierra que empañaba su ropa y palabras que dolían más que cualquier golpe. Monstruo, bruja. Isabella, deberías haber muerto en las llamas. Ella trató de cubrirse, de hacerse pequeña, de desaparecer. Se encogió en el suelo, abrazando su canasta vacía como si pudiera protegerla de la tormenta de crueldad. El velo negro, su única protección, cayó a un lado, cubierto de lodo y de la vergüenza ajena. Un niño, azuzado por sus mayores, la escupió con desprecio. Un anciano, ciego de fanatismo, le lanzó su bastón con saña. Los rostros de sus agresores se deformaban en su mente, mezclándose con los ecos secos del pasado, con los gritos y el calor del fuego que la había marcado para siempre. Pero ella no lloró. No suplicó. Solo apretó los dientes con una ferocidad silenciosa, una resistencia nacida de años de dolor.
Y entonces, en la profunda sombra que proyectaba la vieja iglesia, un hombre observaba. De pie, con los brazos cruzados, envuelto en un viejo poncho de lana marrón y el cabello negro trenzado cayendo por su espalda hasta la cintura. Era Cael. No dijo nada. Sus ojos, tan oscuros como la noche en la sierra, eran dos filos observando cada movimiento de la multitud, cada acto de crueldad. Pero él esperaba, nadie lo reconoció. Nadie lo notó. Cael, guerrero de la tribu Hijos del Sol, había vivido años en silencio, forjándose en la soledad de las montañas y el desierto. Cargaba con cicatrices propias, profundas, no siempre visibles a simple vista. Una, en particular, gruesa y antigua, recorría su nuca y bajaba por su hombro como un susurro de hierro candente, una marca de un ritual de iniciación brutal. Él conocía el dolor en su forma más pura, y conocía la injusticia que destrozaba el espíritu. La multitud comenzó a dispersarse, sus ánimos aplacados por la visión del sheriff que se acercaba por la plaza, demasiado tarde, como siempre, para detener el daño. Isabella yacía en el barro, con sangre en la boca y tierra en el alma. Alguien se rió, una risa hueca y cruel. Alguien más escupió cerca de su cuerpo antes de seguir su camino, como si nada hubiera pasado. La noche cayó sin pena ni gloria, la plaza quedó vacía, y cuando la lluvia comenzó a golpear suavemente los techos de zinc y madera, nadie miró hacia atrás. Solo una figura se movió entre las sombras. Cael se acercó sin palabras, sus pasos silenciosos apenas perturbando el barro. Se agachó junto al cuerpo inmóvil de Isabella, su mano fuerte y cálida tocó su cuello. Aún sentía el pulso, débil pero persistente. Sin dudarlo, la cargó en sus brazos, su cuerpo delgado y magullado apenas un peso, y la cubrió con su propio poncho, envolviéndola en su calor. El velo negro quedó atrás, empapado por la lluvia y el olvido del pueblo. Sus pasos firmes se alejaron, dejando atrás las luces distantes del pueblo y la crueldad de sus habitantes. Solo los perros callejeros, con sus ojos curiosos, lo vieron pasar, una sombra noble llevando otra sombra herida. En la distancia, el trueno rompió el cielo nocturno con un estruendo ensordecedor, y con él, una historia nueva comenzaba a tejerse entre cicatrices, silencio y fuego. La madrugada aún no llegaba, pero en algún rincón del bosque, bajo la atenta mirada de las estrellas, la esperanza había empezado a respirar. La luz entraba con timidez por una rendija en la pared de barro y ramas secas. El interior de la choza olía a tierra mojada, a humo de leña recién apagado y a hierbas colgadas en ristras junto a las vigas, sus aromas medicinales llenando el aire. Isabella abrió los ojos lentamente, la confusión se aferraba a ella. No reconocía nada. El techo de ramas, las pieles en el suelo, las herramientas rudimentarias. Se incorporó bruscamente, y un dolor agudo y punzante le atravesó las costillas como un cuchillo oxidado. Todo el cuerpo le dolía, cada músculo, cada hueso. La garganta seca, los labios partidos y ásperos. Miró alrededor, jadeando, los recuerdos de la paliza aún vivos en su mente como brasas encendidas. Junto a ella, sobre una mesa baja de madera sin pulir, había un cuenco de barro humeante y un pequeño trapo de lino limpio, doblado con un cuidado inesperado. La sopa desprendía un aroma reconfortante a laurel, orégano silvestre y raíz de cebolla, prometiendo alivio. Y esto, susurró Isabella, apretando los dientes, su voz rasposa por el dolor y la sequedad. Tomó el cuenco entre sus manos temblorosas, pero al sentir el calor en sus palmas, sus ojos se llenaron de una furia súbita, una rabia contenida por años de injusticia. De un manotazo, lo lanzó contra la pared de barro. El cuenco se rompió en 1000 pedazos con un estrépito sordo. La sopa caliente resbaló lentamente por el muro, dejando una mancha oscura. ¿Quién te pidió compasión?, gritó, su voz apenas un hilo, mirando con desafío hacia la entrada. Nadie respondió. Durante varios minutos, solo el crujir del techo al moverse con el viento le hizo compañía, un sonido que amplificaba su soledad. Isabella respiraba con dificultad, el pecho subía y bajaba con agitación. Se cubrió el rostro con las manos, luego tomó el pañuelo limpio y lo apretó con rabia en sus puños. Iba a rasgarlo, a destruirlo como había hecho con el cuenco, pero no lo hizo. La textura suave del lino la detuvo. Entonces, el crujido seco de ramas pisadas anunció una presencia. Cael entró sin decir palabra. Llevaba una manta doblada al hombro y un nuevo cuenco humeante en las manos, su rostro imperturbable. Sus pasos eran lentos pero seguros, su porte digno y sereno.
Dejó la sopa sobre la mesa rota sin mirar a Isabella, sus ojos fijos en un punto en la distancia, y se volvió para salir. «Alto», exclamó ella con voz áspera, el orgullo herido latiendo en cada sílaba. Él se detuvo en el umbral, sin girar el rostro, su espalda ancha y sólida como una roca. «No necesito tu compasión, ni de ti ni de nadie. No me mires como si fuera un animal herido. Prefiero morir antes que aceptar la lástima». El silencio entre ambos se volvió más pesado que la noche, un abismo de incomprensión y dolor. «No compadezco a nadie», respondió él, su voz profunda, seca, como el tronco de un viejo encino. «Vi que estabas viva. Te recogí por instinto, no por lástima. Mi gente no abandona a los heridos en el desierto». Isabella no supo qué responder. Sus palabras, directas y sin rodeos, la desarmaron. Cael salió. La puerta de rama se cerró tras él sin hacer ruido, dejándola sola con sus pensamientos revueltos y la inesperada verdad de sus palabras. Esa noche, Isabella no durmió. El cuerpo le ardía con la fiebre y el dolor de los golpes, pero era la mente la que más dolía, una herida más profunda que cualquier contusión. ¿Qué clase de hombre recogía a una mujer golpeada, la curaba con una diligencia silenciosa y no decía ni una palabra más? Los días siguientes pasaron como sueños confusos, envueltos en la neblina del dolor y la convalecencia. Cada mañana, sin falta, encontraba sopa caliente y humeante junto a la cama, y cada noche, una manta extra, suave y cálida, aparecía doblada al lado del fuego. Cael venía y se iba como un fantasma, una sombra silenciosa que proveía y cuidaba sin pedir nada a cambio. Nunca preguntaba nada. Nunca se acercaba demasiado, manteniendo una distancia respetuosa, como si intuyera su necesidad de espacio. Isabella comenzó a observarlo, primero con desconfianza, luego con curiosidad. Desde la rendija de la choza, lo miraba recoger raíces, cortar ramas con una precisión experta, secar carne al sol, hervir agua con la paciencia de un monje en meditación. Lo hacía todo con una calma metódica, como si la prisa no existiera en su mundo, como si ya hubiera cuidado antes de alguien que no podía valerse por sí mismo. Había una familiaridad en sus movimientos, una sabiduría ancestral que se reflejaba en cada tarea. Una tarde, mientras él estaba agachado junto al río, lavando hierbas para sus remedios, el poncho se deslizó un poco por su hombro. Isabella notó algo que le hizo contener la respiración. Una cicatriz larga e irregular descendía desde su nuca hasta más allá de la clavícula, una herida vieja, profunda, como si le hubieran arrancado la piel con hierro al rojo. Una marca tan brutal como las suyas, pero en un hombre. No dijo nada, pero esa noche, por primera vez, no le costó llevar la cuchara a la boca. La sopa estaba salada, con trozos de yuca y carne seca. No era deliciosa en un sentido refinado, pero tenía algo que hacía bien al alma, un sabor inconfundible a cuidado. No lo agradeció con palabras, pero limpió el cuenco con el pañuelo limpio y lo dejó cuidadosamente junto al fuego, como una ofrenda silenciosa. Cael regresó poco después. La miró un segundo, solo un segundo, sus ojos oscuros penetrando los de ella con una intensidad que la hizo estremecer. Ella no desvió la vista. «¿Cómo te llamas?», preguntó Cael, su voz baja y grave, sin esperar respuesta inmediata. «Isabella». Él asintió. «Yo soy Cael». No hablaron más esa noche, pero la conexión se había establecido, frágil como un hilo, pero innegable. Al día siguiente, Isabella le dejó sobre la mesa un puñado de flores de manzanilla silvestre, aún húmedas por el rocío. No para él, sino para la sopa. Un pequeño gesto, pero cargado de un significado que trascendía las palabras. La lluvia había caído durante toda la tarde, dejando el bosque envuelto en una neblina mística, con el olor a tierra mojada colándose por cada rendija de la cabaña. El fuego chispeaba suavemente en el centro del refugio, sus llamas danzando, mientras la sopa borboteaba en una olla negra suspendida sobre 3 piedras. El calor a leña, mezclado con las hierbas colgantes, impregnaba el aire como un manto invisible de paz. El calor del hogar era leve, suficiente para espantar el frío del cuerpo, pero no siempre el del alma. Isabella estaba sentada cerca del fuego, envuelta en una manta tejida a mano, sus ojos fijos en las llamas. Pero no pensaba en el fuego presente, sino en otro, más lejano, más cruel. El fuego que le había robado la cara, la paz y casi la vida. A su lado, el velo negro que aún conservaba descansaba sobre un taburete. Había dejado de usarlo durante el día, pero no se atrevía aún a soltarlo por completo, como una reliquia de su pasado,
una parte de su identidad forjada por el dolor. Kael acababa de regresar de las colinas, donde había estado recogiendo raíces secas y leña. Colocó sus herramientas en silencio, colgó su manta húmeda y se sentó a pocos pasos de ella. El rostro serio, los ojos oscuros y profundos, la postura tranquila y enraizada, como siempre. Pero esa noche, Isabella sabía que no podía seguir callando. El silencio entre ellos ya no era el de dos extraños, sino el de dos almas que se reconocían en la sombra. Kael, dijo en voz baja, casi como si hablara al fuego, su voz un hilo que se perdía en el crepitar de la leña. Necesito hacer algo esta noche. Él la miró sin responder, sus ojos negros como obsidiana. Esperó paciente, como si ya supiera que algo importante, algo trascendental, estaba por suceder, que un velo más allá del tejido negro estaba a punto de levantarse. Isabella tomó el velo con manos temblorosas. Lo sostuvo un momento, sintiendo su peso conocido, como si cada hilo llevara el recuerdo de cada mirada acusadora, cada juicio, cada piedra lanzada. Luego, con un gesto deliberado, lo dejó caer al suelo y levantó la vista hacia él, sus ojos húmedos y valientes. Quiero que me mires, dijo con un hilo de voz, apenas audible, no como los demás. No con lástima ni con miedo. Quiero que veas lo que soy. Quiero que veas todo. Kael se levantó con lentitud, sus movimientos pausados y llenos de una reverencia inesperada. Caminó hacia ella y se arrodilló frente al fuego, a la altura de su rostro. Sus ojos, profundos y serenos, recorrieron cada trazo de piel marcada, cada cicatriz que se había convertido en un mapa de su sufrimiento. La frente con su línea tortuosa, la mejilla izquierda como una hoja marchita por el tiempo y el dolor, la mandíbula surcada por la memoria del fuego. No frunció el ceño. No desvió la mirada. No hizo sonido alguno. La aceptó. Isabella sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza inusitada, un tambor primitivo. Pero no se escondió. Permitió que su mirada la desnudara, no en un sentido físico, sino en un sentido de alma. Entonces, Kael levantó una mano. Sus dedos se movieron con lentitud, como si pidieran permiso al aire, con una delicadeza que la dejó sin aliento. Apartó un mechón de cabello que caía sobre la frente de ella y, con la misma suavidad, inclinó el rostro. Sus labios, firmes y cálidos, tocaron la cicatriz de la frente, como si fuera sagrada, un surco sagrado en la piel. Luego besó la mejilla izquierda, después la derecha, y por último, el borde del mentón, donde la piel aún mostraba la memoria inconfundible del fuego. Cada beso fue breve, contenido, pero lleno de un respeto que ninguna palabra podría igualar. Isabella cerró los ojos, y por primera vez desde aquel día en que la habían arrastrado al fuego, las lágrimas brotaron de sus ojos sin rabia, sin miedo, sin culpa. Lloró por la niña que fue, por la mujer que sobrevivió, por todo lo que le robaron y por lo que esa noche, en la quietud de la choza, comenzaba a recuperar. Su dignidad y la aceptación de sí misma. Kael no dijo nada al principio, simplemente la miró, dejando que sus lágrimas fueran parte del silencio compartido, un rito de purificación. Cada cicatriz, dijo al fin con voz firme, pero suave, es prueba de que sobreviviste. No hay vergüenza en ellas. Hay historia. Y yo respeto cada una. Ella bajó la vista, tocó su mejilla aún húmeda, y por primera vez, esa piel rugosa no le pareció enemiga. Las marcas seguían ahí, imborrables, pero algo dentro de ella comenzaba a sanar. Kael no intentó abrazarla, no la llevó a su cama. Solo se sentó junto a ella hasta que el fuego bajó a brasas moribundas, en una cercanía que no exigía más que presencia. Esa noche, cada uno durmió en su rincón. Pero el velo negro no volvió a cubrir su rostro. Y al amanecer, cuando el primer rayo de luz atravesó el tejado, Isabella dejó que la claridad tocara cada marca sin esconderse, dueña de su propia luz. Cuando Kael regresó esa tarde del bosque, la encontró esperándolo, sentada junto al fuego, sin velo, sin miedo y con una flor silvestre de colores vibrantes prendida en su cabello. El amanecer trajo consigo un viento extraño. No era como los demás días, cuando el bosque susurraba con calma. Aquella mañana el aire traía consigo un rumor más denso, un presagio que se metía entre las ramas y no dejaba respirar del todo. Los pájaros no cantaban y los perros salvajes no aullaban. Kael lo sintió antes de verlo. Caminaba por un sendero oculto con un saco de raíces colgado al hombro cuando notó el suelo vibrar bajo sus pies. Se agachó, puso la palma sobre la tierra y susurró. Caballos. Eran varios.
No eran cazadores. No eran su gente. Eran otros. Corrió de regreso, el corazón golpeándole el pecho con un ritmo febril. La choza estaba vacía. El fuego, apagado. Isabella no estaba allí. La encontró en la entrada de una cueva oculta entre los riscos, donde él mismo la había escondido hacía semanas por si llegaba el peligro. Estaba sentada con la espalda recta y el rostro descubierto, sus ojos fijos en la entrada de la cueva. Lo miró con serenidad, como si ya supiera lo que iba a pasar, como si hubiera anticipado este momento. «Están cerca», dijo él sin aliento, su voz un murmullo urgente. Ella asintió sin miedo, una calma inquietante en su rostro. «Ya lo sé». Kael se arrodilló frente a ella, tomó sus manos. Estaban frías, pero firmes, sin el más mínimo temblor. «Podemos huir. Hay un sendero al norte, nadie lo conoce. Podemos cruzar en la noche. No tienen por qué encontrarte. Podemos desaparecer de sus ojos». Isabella negó despacio, sus ojos fijos en los de él. «Si huimos, vendrán por ti. Dirán que escondiste a una criminal y no dejarán de perseguirte hasta el fin de los días». «No me importa», rugió Kael, su voz un trueno contenido, la furia brillando en sus ojos oscuros. «Yo ya perdí mi libertad una vez por defender mi verdad. No puedo perderte también». Ella bajó la mirada, tocó con suavidad las cicatrices en su muñeca, donde aún quedaban rastros de las ataduras viejas, marcas de su prisión pasada. «Kael, si yo vivo con miedo, entonces mis cicatrices no sirven para nada. No sobreviví al fuego para seguir escondiéndome en las sombras. No tienes que hacer esto. No por mí. Sí, por ti. Por nosotros». La voz de Kael era un susurro apasionado, una declaración de amor y un juramento. Los cascos de los caballos retumbaron cerca, cada vez más cerca. Voces de hombres armados, cargadas de ira y determinación, comenzaron a resonar entre los árboles. Isabella se levantó despacio, con una dignidad que la hacía parecer una reina. Tomó el velo negro, ese trozo de tela que había sido su prisión y su refugio, y lo dobló con cuidado, doblando con él una parte de su pasado. No se lo puso. En cambio, lo dejó en las manos de Kael. «Guárdalo. Ya no me pertenece». Unos minutos después, cuando los hombres llegaron al claro, la vieron de pie, inmóvil, con el rostro descubierto, mirando de frente. Una figura erguida bajo la luz incipiente. «Ahí está», gritó uno, la voz llena de triunfo. «La bruja». Los rifles se alzaron, sus cañones brillando con la luz del amanecer. Kael salió tras ella, su cuerpo tenso, dispuesto a luchar. Pero Isabella levantó una mano. «No». Los soldados la rodearon, sus rostros duros, sus armas listas. Uno de ellos, joven y nervioso, le ató las muñecas con una soga áspera. Ella no opuso resistencia. Kael gritó desde la entrada de la cueva, su voz desgarrada: «Si la tocan, juro por mi sangre que». El jefe de los milicianos lo apuntó con el rifle, sus ojos fríos. «Atrás, tú, salvaje. Esta es justicia de hombres blancos». Isabella se volvió hacia Kael. Lo miró con una calma que partía el alma, una dulzura inesperada en medio del caos. «No hagas nada, Kael. No les des razones para matarte. Confía». Él avanzó un paso, su cuerpo vibrando con furia contenida. Ella le sonrió, una sonrisa que desarmaba, un acto de fe. «No me pierdes, Kael. Solo confía. Siempre te encontraré». Y mientras los hombres la llevaban por el sendero de regreso al pueblo, entre insultos y risas crueles, Kael apretó el velo negro contra el pecho, un talismán de su promesa. No gritó más, pero sus ojos ardían como fuego contenido, una promesa silenciosa de venganza y redención. La plaza del pueblo estaba en un silencio gélido cuando el sol comenzó a subir, pero no era un silencio de paz, sino de tensión contenida, de una espera expectante. Bajo la sombra del campanario, los hombres clavaban vigas en cruz sobre el suelo, levantando una estructura alta con sogas, madera y ramas secas, un símbolo macabro. El cura del pueblo no intervenía, solo miraba desde la distancia, con los labios apretados y las manos cruzadas sobre el pecho, un espectador silencioso de la barbarie. El poste de la hoguera quedó en pie, lúgubre, pero vacío. Y en la ceniza que quedó alrededor, alguien encontró un trozo de manta negra, doblada con cuidado, un vestigio de lo que debía haber sido. La espesura del bosque los recibió con un silencio distinto al del pueblo. No era un silencio de juicio ni de espera, sino uno cálido, respirado,
como el abrazo de una tierra que conoce el sufrimiento y no pregunta por él. Las ramas se mecían con el viento de la madrugada, y el sol apenas despuntaba sobre las montañas cuando Cael desmontó del caballo y ayudó a Isabella a bajar. Ella temblaba, no de miedo, sino de algo más hondo. De volver a sentir que sus pies tocaban un suelo que no la condenaba, una tierra que la recibía con los brazos abiertos. A la entrada del asentamiento de los hijos del sol, varias figuras los esperaban. Hombres con miradas firmes y serenas, mujeres con mantas sobre los hombros y niños que se asomaban por detrás de las piernas de sus madres, sus ojos grandes y curiosos. Nadie habló al principio, solo hubo un silencio reverente. Pero una mujer mayor, de cabello blanco trenzado y ojos profundos como las raíces de los pinos más antiguos, se adelantó. Era Anaí, la anciana sabia de la tribu. ¿Esta es la mujer de la que hablaste, Cael? Preguntó en lengua de su gente, su voz suave como el murmullo del viento. Cael asintió, su mirada fija en Isabella. Ella cruzó el fuego y volvió. Es una con nosotros. Anaí se acercó a Isabella, la miró sin apuro, como quien examina una flor herida por la tormenta, con la sabiduría de los años en sus ojos. Luego levantó una mano y rozó con suavidad una de sus cicatrices en la mejilla. No son feas, dijo, su voz resonando con una verdad innegable. Son como grietas por donde entró la luz. Son el mapa de tu fortaleza, mujer. Isabella no respondió, solo bajó la cabeza y apretó los labios, conteniendo las lágrimas de alivio. Ven, dijo la anciana. Hay manos que aún no saben sanar, y la tuya ya conoce el dolor. Tu sabiduría será útil aquí. Así comenzó su nuevo capítulo. Durante semanas, Isabella aprendió el lenguaje de las plantas que crecen cerca del río, la forma correcta de machacar hojas sin perder su esencia, el arte de entibiar las piedras para aliviar la fiebre de los niños. Anaí, con paciencia y firmeza, le enseñó los secretos de la medicina ancestral, compartiendo el conocimiento de generaciones. Nunca la trató como extranjera, nunca le preguntó por el pasado. Aquí nadie necesita esconderse, le dijo una tarde mientras curaban una herida en el pie de un niño. Aquí se camina con lo que uno carga, pero no se camina solo. Tu historia es parte de ti, pero no te define. Aquí te definen tus actos y tu corazón. Cael venía a verla cada noche, a veces con flores silvestres recogidas en la meseta, otras con carne seca o raíces medicinales recién desenterradas. Nunca llegaba con palabras vacías, con promesas huecas, llegaba con presencia, con un silencio que lo decía todo. Y eso bastaba. Una tarde, mientras ella colgaba ristras de manzanilla seca en la entrada de su nueva cabaña, él se detuvo junto a la puerta y la observó largo rato, sus ojos profundos y llenos de una ternura que solo Isabella podía ver. Ella lo notó y sonrió con el rostro descubierto, sin miedo, sin velos que ocultaran su verdad. ¿Qué miras?, preguntó Isabella, su voz suave, sin dejar de trabajar. Cael se acercó, tomó una de las trenzas de flores secas entre sus dedos y respondió, su voz grave como el eco de la montaña. Miro lo que queda después de la tormenta, y veo algo hermoso. Veo la primavera después del invierno. Ella bajó la mirada, tímida, pero una felicidad profunda se instaló en su pecho. Aquí no necesito esconderme. Aquí no, afirmó él, su voz un murmullo firme. Aquí eres la que cura y también la que ha sido curada. Eres la mujer de la verdad. Isabella guardó silencio unos segundos, luego alzó la vista y lo miró con una profundidad que lo envolvió. Y tú también has sido curado, Cael. Cael respiró hondo, un suspiro que liberó viejos dolores. Tocó la cicatriz en su nuca con la punta de los dedos. No del todo. Pero tú haces que no duela tanto. Tú eres mi medicina. Isabella se acercó y puso su mano suave sobre la de él, entrelazando sus dedos. Entonces sanaremos juntos. Los días pasaron con la calma de la naturaleza, el ritmo ancestral de la tribu. Cada amanecer traía una tarea, una enseñanza, una risa nueva entre los niños que venían a buscar su té de la mujer del fuego que no quema, como empezaron a llamarla, fascinados por sus cicatrices y su sonrisa. Las marcas seguían allí, indelebles, marcando su piel como el recuerdo de un pasado que no negaba, pero que tampoco la definía. Y cuando el viento soplaba fuerte en las noches y los truenos anunciaban tormentas lejanas, Isabella ya no temblaba. Encendía el fuego con manos firmes, preparaba su manta y esperaba a Cael, sabiendo que él vendría. Siempre venía. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles altos, pintando el suelo del bosque con tonos dorados y cálidos.
La choza de Isabella olía a manzanilla seca y a humo de pino. Frente a la entrada, sobre una manta tejida a mano, ella se sentaba con calma, hilando los últimos hilos de un nuevo chal. Sus dedos se movían con destreza entre las fibras oscuras, transformando lo que una vez fue velo de vergüenza en una prenda de abrigo, un símbolo de su renacimiento. Isabella ya no temía el espejo del agua ni a la mirada curiosa de los niños. Su rostro marcado era parte de la comunidad, tan aceptado como los cantos al amanecer o las huellas de pies pequeños junto al río. Una niña de unos 6 años se acercó descalza, con el cabello trenzado a los lados. Se quedó parada frente a Isabella, observándola con esa inocencia que no conoce filtros ni máscaras. «Señor Isabella», preguntó en voz baja, con los ojos llenos de curiosidad infantil, «¿por qué tiene la carita así?» Isabella no se sorprendió. Sonrió con ternura, dejó a un lado el hilo que tejía y le invitó a sentarse a su lado. «Es por el fuego, mi niña», respondió sin tristeza, con una voz suave y didáctica. «Hubo un tiempo en que me envolvió, me dolió mucho, me cambió. Pero también me enseñó». La pequeña frunció el ceño, asimilando la idea. «¿Te dolió mucho?» «Sí, pequeña, dolió mucho. Pero aprendí que el fuego no quema todo. No pudo tocar mi corazón, y eso fue lo que me salvó. Lo que nos salva a todos». La niña sintió como si entendiera algo muy grande. Luego le mostró una pequeña herida en la rodilla. «A mí también me duele aquí. Me caí esta mañana». Isabella acarició la cabeza de la niña con delicadeza. «Las heridas sanan, mi niña, y las cicatrices con el tiempo nos cuentan quiénes somos. Nos recuerdan de dónde venimos y lo fuertes que somos. Tus cicatrices te contarán tu historia. ¿Y tú eres una bruja buena?» «Soy una mujer que volvió a vivir», dijo Isabella con una sonrisa que iluminó su rostro más que el sol, una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su alma. En ese momento, Cael llegó desde el otro lado del claro con un haz de leña sobre los hombros y tierra en las botas. Se detuvo al ver la escena, su mirada se suavizó con esa expresión que solo mostraba cuando algo le conmovía por dentro. Dejó la carga suavemente a un lado. Isabella retomó su tejido, y al notar su presencia, alzó los ojos. «Mucho polvo por allá», comentó Cael, con una sonrisa en sus labios. «El suficiente para no olvidar de dónde venimos», respondió ella con complicidad. Cael se sentó a su lado, la niña aún aferrada a Isabella. Sus dedos grandes, curtidos por el tiempo, acariciaron el borde del chal que ella tejía. «¿Ese era tu viejo velo?» «Sí. Pensé que ya era hora de convertirlo en algo útil. Ya no necesito esconderme. Ya no quiero». Cael tomó el chal entre sus manos, lo levantó a contraluz y lo miró como si fuera una reliquia, una pieza de arte ancestral. «Es hermoso», murmuró, su voz cargada de admiración. Ella bajó la mirada, sonrojada por el cumplido. «Solo son hilos». Él se acercó, su voz grave y pausada, sus ojos fijos en los de ella. «No son hilos, Isabella. Son cicatrices tejidas. Y las cicatrices son el lenguaje que mi corazón aprendió para poder amarte». Isabella cerró los ojos por un instante. No dijo nada, pero en su pecho algo latía con una fuerza tranquila y poderosa. Las palabras de Cael no eran flores ni promesas vacías, eran raíz, la base sólida sobre la que construirían su futuro. La niña ya se había ido corriendo entre los arbustos, atraída por el llamado de otros juegos. La noche comenzaba a caer, y el canto de los grillos llenaba el bosque con su sinfonía nocturna. Cael se puso de pie y extendió la mano hacia Isabella. «Caminemos un poco antes de que oscurezca del todo». Ella aceptó su mano. Se cubrió los hombros con el chal nuevo, ese que una vez fue velo, y caminó junto a él sin temor, sin prisa. Pasaron entre los árboles, dejando huellas suaves en la tierra húmeda, dos figuras unidas por un destino común. Ya no eran los mismos que una vez se encontraron entre el barro y el silencio. Ahora eran dos almas marcadas, sí, pero también reconstruidas, una al lado de la otra, más completas que nunca. Isabella y Cael no fueron un cuento de hadas. Fueron ceniza que se negó a desaparecer. Fueron piel marcada y corazón intacto. Y en medio del bosque, entre plantas, fuego y la ternura inquebrantable de un amor sanador, aprendieron que el amor no necesita perfección, solo verdad, aceptación y la valentía de ser uno mismo. Las cicatrices ya no fueron condena, sino lenguaje. Y donde antes hubo dolor, ahora florecía el sentido de una vida plena. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste el eco de un corazón roto y curado,
entonces es tu lugar. Aquí celebramos el amor que nace del polvo, la ternura que brota del desierto y las almas que no se rinden aunque el mundo quiera quemarlas. Suscríbete y acompáñanos en más relatos donde el amor, como el fuego más puro, nunca se apaga, solo cambia de forma, transformando la oscuridad en luz. Te esperamos en nuestra comunidad,